Hoy en Hitos en la Historia hablamos de la casa de Ana Frank. La casa en Prinsengracht 263 en Ámsterdam, donde Ana Frank y su familia se escondieron durante más de 2 años, ha trascendido su función original, para convertirse en un potente símbolo de la resistencia humana frente a la opresión. Hoy, la casa de Ana Frank es un museo que atrae a más de 1 millón de visitantes al año, pero su historia es mucho más profunda y conmovedora. Ana Frank, nacida en Frankfurt, Alemania, en 1929, emigró a Países Bajos con su familia en 1934 para escapar de la persecución nazi. La familia Frank, junto con los Van Phelps y Fritz Pfeffer, se ocultaron en la casa de atrás de las oficinas de Otto Frank, el padre de Ana, en julio de 1942, cuando la persecución de los judíos se intensificó. Este anexo secreto era un refugio donde intentaron vivir con normalidad en medio del horror. Durante su tiempo en el escondite, Ana escribió un diario que describía la vida cotidiana, sus pensamientos y miedos, y su deseo de ser escritora. Este diario, descubierto y conservado por Mief Gies, una de las ayudantes que los protegieron, se convirtió en uno de los relatos más poderosos del Holocausto, cuando fue publicado por Otto Frank en 1947. En agosto de 1944, la familia fue traicionada y arrestada por la Gestapo. Ana y su hermana Margot fueron deportadas a Auschwitz y luego a Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en 1945, pocas semanas antes de que el campo fuera liberado. Otto Frank, el único sobreviviente de la familia, regresó a Ámsterdam después de la guerra y encontró el diario de su hija, que decidió publicar para cumplir su sueño de convertirse en escritora. La transformación de la casa en museo comenzó en los años 50, cuando se planificó la demolición del edificio. Una campaña pública masiva apoyada por Otto Frank y ciudadanos preocupados salvó la casa. En 1957 se estableció la Fundación Ana Frank, dedicada a preservar el edificio y la memoria de Ana. En 1960, la casa de Ana Frank abrió oficialmente sus puertas al público. El museo se ha expandido desde sus inicios modestos. Hoy en día incluye exhibiciones detalladas que no solo cuentan la historia de Ana y los otros habitantes del anexo, sino que también educan a los visitantes sobre el Holocausto, la lucha contra el racismo y el respeto por los derechos humanos. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones estrechas del anexo secreto, conservadas casi como estaban durante la ocupación, y ver el diario original de Ana, junto con otros objetos personales. La casa de Ana Frank no solo es un lugar de recuerdo, sino también un espacio de reflexión y educación. A lo largo de los años, el museo ha desarrollado programas educativos para estudiantes y profesores, promoviendo la importancia de la tolerancia y los derechos humanos. A través de conferencias, talleres y exposiciones itinerantes, la Fundación Ana Frank trabaja para mantener viva la memoria de Ana y enseñar las lecciones de su vida y su trágico destino. Además, el museo ha adoptado la tecnología moderna para ampliar su alcance. Ofrece recorridos virtuales y recursos educativos en línea, permitiendo que las personas de todo el mundo puedan experimentar y aprender sobre la historia de Ana Frank y el Holocausto. El diario de Ana Frank y la casa en la que se escribió siguen siendo testimonios conmovedores de la capacidad humana para la esperanza y la resistencia en medio de la oscuridad. La casa de Ana Frank como museo no solo honra la memoria de Ana y las víctimas del Holocausto, sino que también sirve como un faro de educación y conciencia, instando a las generaciones futuras a construir un mundo más justo y compasivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.